Hola, vamos a continuar con lo que es el teorema Norton. Este es el ejemplo número 2. Y bueno, me pide que encuentre un circuito equivalente para la siguiente red. Entonces aquí observamos que tengo una fuente de corriente y tengo tres resistencias, donde la resistencia RL tiene el valor de 9. Primeramente, pues vamos a retirar lo que es la resistencia de carga y marcar las terminales. Vamos a trabajar con este circuito. Primero, posteriormente lo que tengo que hacer es pues sustituir o inhabilitar las fuentes de energía. En este caso tenemos una fuente de corriente, por lo cual tenemos que sustituirla por un circuito abierto. Y observando, bueno, aquí ya tenemos el circuito, inhabilitando. Si yo induzco una corriente de A a B, pues me doy cuenta que la corriente es la misma para R1 y para R2. Por lo tanto, pues sabemos que están en serie. Para nosotros obtener la resistencia Norton, pues aplicaría lo que es la suma de esas dos resistencias y obtengo que el valor es de 9 ohms. Recuerden que la resistencia total ya no es la resistencia vista por la fuente porque no existe una fuente en este circuito y sino es la resistencia que está vista desde las terminales side. Bueno, el paso número 4 pues es regresar las fuentes de energía para poder calcular la corriente que pase entre las terminales A y B. Para ello, pues de mi circuito original donde estábamos trabajando, que es el del lado izquierdo, pues tengo que cerrarlo para que pueda tener un seguimiento de la corriente. Por lo tanto, me encuentro con este circuito. Si yo observo, pues todo este es el mismo punto. Por lo tanto, puedo redibujar el circuito de el lado izquierdo para poder observar cuál es lo que me conviene aplicar en este caso. Y pues bueno, la corriente Norton va a ser la corriente que pasa por la resistencia R2, ¿verdad? Es la misma corriente que tengo yo en esa malla. Por lo tanto, sería la corriente Norton. ¿Cómo la calculo? Bueno, como es un circuito simple, podemos calcularlo, usar lo que es divisor de corriente. Acuérdense que para poder yo aplicar divisor de corriente necesito que las dos resistencias estén en paralelo y tener la corriente que ingresa a esa rama, ¿verdad? En este caso lo obtengo. El valor de la corriente, bueno, entonces el valor de la corriente Norton, vamos a aplicar lo que es divisor de voltaje, que sería la corriente, perdón, la resistencia que está enfrente o en paralelo, conectada en paralelo de la resistencia donde yo quiero saber la corriente, en este caso sería R1, por la corriente total de esa rama, en este caso es 10 amperes, entre la suma de las dos resistencias que se encuentran en paralelo. Sustituyo los valores y obtengo que el valor de la corriente Norton es de 5.55 amperes, ¿verdad? Y bueno, si yo quisiera, aquí ya redibujo lo que es mi circuito equivalente Norton, que sería la corriente en paralelo con la resistencia y pues vuelvo a dibujar la carga de 9 ohms. Y bueno, también hasta aquí terminamos con el ejemplo 2. Vamos a pasar al ejemplo número 3. En este ejemplo, pues me pide que encuentre también el circuito equivalente Norton para la siguiente red. Entonces aquí observamos que esta red pues es un poco más grande que la anterior y aquí yo tengo lo que son dos fuentes de energía. Tengo una fuente de corriente y dos fuentes de voltaje, pero si se fijan, toda esta parte del lado derecho de mi circuito pues está marcado como mi RL, ¿verdad? Por lo tanto, voy a retirar lo que es lo que me está marcando las terminales y bueno, ahora vamos a trabajar con el circuito que tengo aquí, ¿verdad? Donde solamente cuento con una fuente de voltaje y la fuente de corriente y dos resistencias. Ahora bien, para calcular lo que es la resistencia Thevenin, perdón, la resistencia Norton, aquí hay un error, la resistencia Norton, pues tengo que inhabilitar las fuentes de energía. Como en este caso cuento con una fuente de voltaje, pues la voy a sustituir por un cortocircuito y tengo una fuente de corriente por la cual sustituyo un circuito abierto, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es inducir una corriente imaginaria de A a B para ver cómo están conectadas mis elementos. Entonces
aquí yo veo que tengo este nodo en este punto y tengo otro nodo aquí. Por aquí no pasa nada, entonces mis dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo porque están compartiendo dos nodos al mismo tiempo. Por lo cual sustituyo lo que son los valores para poder obtener lo que es la resistencia Norton, que es de 2.4. ¿Okay? Vamos a pasar a lo que es el paso número 4. Hay que regresar las fuentes de energía a sus posiciones originales. Y pues bueno, aquí ya tengo lo que es mi circuito para trabajar con él. Entonces aquí podemos utilizar lo que es el teorema de superposición de efectos, que ya lo vimos anteriormente. Si a ustedes no les quedó claro, pueden ver los videos donde se explica el teorema de superposición de efectos. Entonces sabemos que cuando están trabajando las fuentes por separado, podemos obtener los valores que a mí me convienen. En este caso, yo quiero saber la corriente que pasa entre A y B, que sería la corriente Norton, ¿verdad? Cuando están trabajando por separado, después puedo sumar. Entonces aquí yo tengo el primer circuito donde inhabilito lo que es la fuente de corriente y pues me queda este circuito, ¿verdad? Donde yo se inhabilita lo que es la resistencia R6 porque está en paralelo con este elemento que es un puente, o lo podemos decir como un cortocircuito. Entonces la corriente se va a ir por donde menos resistencia tiene y pues simple y sencillamente aplico ley de Ohm, ¿verdad? Que sería el voltaje de la resistencia, perdón, el voltaje de la fuente entre la resistencia R1 para poder calcular la corriente que pasa por esa malla, lo cual sustituyo y me da 1.75 amperes. Ahora bien, pasamos al circuito número 2, donde inhabilito lo que es la fuente de voltaje y solamente voy a trabajar con la fuente de corriente. Entonces aquí, pues vamos a observar que también, ¿qué sucede con mi resistencia R2? Pues no está trabajando, ¿verdad? Porque está en paralelo con esto y que en este puente de aquí. Por lo tanto, vamos a tener solamente esta corriente. No tengo que hacer absolutamente nada porque ya sé que el valor de la corriente de esta malla pues es de 8 amperes. Entonces aquí lo que hago es aplicar el teorema de superposición de efectos, es decir, la suma o resta dependiendo de cómo estén mis flujos de corriente para poder saber la corriente total Norton en el circuito original. Entonces aquí pues sabemos que la corriente de 8 amperes, bueno, se está interponiendo la otra corriente porque va en sentido contrario, por lo tanto, pues lo que hago es una resta de estas, ¿verdad? Y aquí obtengo lo que es la corriente Norton por medio del teorema de superposición de efectos. Y aquí, pues, perdón, aquí también hay un error, ese sí era Norton. Entonces, el circuito equivalente Norton, sustituyo lo que es la fuente de corriente, vamos a ponerla hacia este sentido, porque pues así es como está el sentido de la fuente con mayor flujo, ¿verdad? Que sería la de 8 amperes, en paralelo con lo que es mi resistencia Norton, ¿verdad? Y pues vuelvo a redibujar lo que habíamos dicho al inicio, que era mi resistencia de carga, ¿verdad? Y pues hasta aquí espero que les haya quedado claro, y aquí vemos una manera de poder aplicar también el teorema de superposición de efectos que vimos en otras ocasiones. Gracias.